VSPOC presenta. Aprende con VSPOC. Curso Topografía. Hola, soy José. Me voy a hacer cargo de explicar la pregunta número 1 del examen final de topografía del ciclo 24-2. Es una pregunta muy típica, clásica en los exámenes finales y vamos a ir detallando paso por paso los desarrollos de los diferentes ítems o subpreguntas que nos están pidiendo. Así que tenemos el enunciado por aquí. Nos dice que tenemos una tabla de una poligonal cerrada con 6 vértices. Tenemos ángulos internos entre los lados, tenemos distancias horizontales que van a ser medidas desde la estación hasta el punto visto, E1, E2, por ejemplo, y esta es mi distancia horizontal. Y me están dando de dato adicional que las estaciones E3 y E4 son puntos de control y se conocen sus coordenadas, ¿no? De E3 está por acá y de E4 está por acá. Listo. En el punto A me piden que yo haya el error angular, el error lineal, verificar si se cumplen las tolerancias, considerando que mi equipo tiene una precisión de 5 segundos. ¿Ok? En la parte B me piden calcular las coordenadas de todos los puntos restantes. En el ítem C me piden calcular el área de toda la poligonal o del polígono que se forma. Y en el punto D me piden dibujar toda la poligonal escalada de una manera máxima en una hoja A4. ¿No? Me piden indicar las coordenadas en cada puntito del dibujo, entonces, bien. Es una pregunta muy clásica que combina varios factores que son bastante tomados en los exámenes. La tabla de nivelación completa ya es fija. La parte C, que me piden calcular el área del polígono, también es algo que suele venir a veces y suele venir no también. Entonces, en la parte D, también es bastante típico que te pidan dibujarlo maximizado en escala. Entonces vamos a ir viendo cómo desarrollar cada punto. Para la parte A y B, yo necesito llenar toda mi tabla para que podamos sacar de ahí las respuestas que me están solicitando. Entonces, si mi tabla completa es esta, de los siguientes cuadros en rojo yo voy a sacar mis respuestas para el ítem A, y del cuadro azul yo voy a sacar mis respuestas para el ítem B. ¿No? Es lógico. Entonces, me tengo que hacer toda la tabla completa sí o sí. Vamos a empezar. Entonces, si acá está mi tabla llenecita, bueno, está vacía, pero tengo que dejarla llena para completar todo. Entonces, lo principal o lo fundamental es aprenderte primero este orden, ¿no? El orden de la primera fila, y lo siguiente es ordenar tus puntos. Lo normal, lo más típico, lo más esperado es que el estudiante agarre y haga esto. Ordenarlo de manera desde el 1 hasta el 1 terminando nuevamente. Y como es el orden convencional, el orden antihorario, entonces se pierde y empieza por el 1. Esto claramente está mal, porque no tenemos una convención de datos en este momento. Lo que necesitamos es ordenar de acuerdo a lo que nosotros tenemos para que nos sea más fácil empezar a hacer los cálculos. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosas son las que nos conviene tener adelante y qué cosas no. Para empezar necesito un azimut de dato. A partir de ese azimut de dato, yo lo que puedo hacer es calcular todas las demás azimuts y necesito lo que es esta fórmula, esta expresión, me va a permitir calcular el azimut de E3, E4 a partir de sus coordenadas. Entonces yo tengo un azimut de dato ya, aunque esté para inferirlo de los datos, ¿no? Esté incluido de manera implícita. Yo lo que puedo hacer es calcular ese azimut a partir de las coordenadas que ya tengo, ¿no? Entonces, lo más básico es que tengas un azimut y una coordenada de un punto. Puedes tener dos coordenadas, sí, como en este caso, pero de esas dos coordenadas también te dan un azimut de manera implícita. Entonces, mi orden correcto sería el siguiente, con E3 y E4 a la cabeza para que yo pueda usar ese azimut y calcular los demás. Entonces, tengo mis datos que son los ángulos internos, tengo mis distancias horizontales, tengo mis coordenadas E3 y E4 que me dan de dato adicional y que a partir de ese dato adicional yo voy a tener una restricción muy importante que muchas veces se nos pasa, que es que para el cálculo de proyecciones las correcciones de este lado tienen que ser 0, ya que no puedo corregir estos datos, sino estaría corrigiendo las coordenadas de alguno de los dos puntos y lo cual está mal. Las coordenadas de esos dos puntos tienen que permanecer fijas, por eso es que la corrección es 0. Vamos a ir viendo más adelante cómo es que llegamos a ese 0.
Esta es la tabla de nivelación completa, llena de sus ángulos, sus correcciones, azimuths, etc. Vamos a ir desglosando poco a poco cómo vamos a ir sacando todos estos datos que ven en pantalla. Entonces, adicional, vamos a empezar con el análisis angular. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo unos ángulos internos como dato del ejercicio y en teoría estos deberían sumar exactamente los ángulos internos, o bueno, la suma de ángulos internos de un polígono de 6 lados. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo sumo, me doy cuenta que me faltan 10 segundos para llegar a esa suma. Este es un error esperado, un error angular se le llama, y vemos si cumple cierta tolerancia, es decir, cierto margen de error permitido, ¿no? Si no cumple, entonces hay que hacer la toma de datos de nuevo. La tolerancia va a ser A por raíz de n, donde A es la precisión del equipo, que en este caso nos dijeron que vale 5 segundos, y n es el número de lados, que vale 6. Entonces 5 por raíz de 6 va a ser 12, 12.25. Vemos que sí cumple, estos 10 que me faltan está dentro del rango de 12 que me espera. No, estos 12 son o me pueden faltar 12 o me pueden sobrar 12. Entonces, para hallar mis correcciones para cada lado o para cada ángulo, perdón, lo que necesito es la siguiente expresión: corrección angular, error angular y número de vértices. ¿No? Es un reparto proporcional dependiendo de... no, es un reparto igualitario, de hecho. Entonces, se supone, en teoría, debería ser la misma cantidad para cada ángulo. Pero como no estamos en una... mejor dicho, no podemos trabajar con números decimales en los ángulos, lo que hacemos es decir, mira, a los ángulos mayores le voy a sumar más y a los ángulos menores no tanto. Porque cuando más grande sea la magnitud de un ángulo, voy a tender a almacenar más error. Entonces, así es como nosotros ponemos el más 1, el más 2, el más 2, el más 1, etc. Y vemos que sí, ya cumplió con los 720 grados que suma un polígono de 6 lados. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los azimuths a partir del azimuth dato, que nuevamente lo calculamos con el arco tangente de delta de x sobre delta de y. Ya, mucho cuidado con esa expresión. Entonces, a partir de este dato, voy a calcular los demás azimuths con la siguiente fórmula. El azimuth inicial es igual, o mejor, el azimuth que yo veo es igual al azimuth anterior más el ángulo que yo veo, no el ángulo del lado a analizar. Y le voy a sumar 180 si la suma me sale mayor. Ya, le voy a sumar 180 si la suma me sale menor. Si mi suma me sale mayor, le voy a tener que sumar y le voy a tener que restar 180. Y si me sale mucho mayor a 540, le resto 540 de frente, ¿no? Para que mi azimuth me quede de 0 a 360. Listo, por ejemplo, vamos a poner el azimuth de 4 y 5. Vamos a calcularlo a partir del azimuth de 13 y 4. Le sumamos este ángulo de aquí. Mucho cuidado, no sumar el ángulo anterior, sino este de acá. Le sumamos y me sale el siguiente valor para el azimuth de 4 y 5. Pero como vemos que pasa 180, le tengo que restar 180 justamente. Y aquí está. El azimuth va a ser 38 grados, 12 minutos y 49 segundos. Y listo. Eso es lo que vamos a calcular a partir de todos los datos que tengo. Tengo todos mis azimuths y a partir de esos azimuths lo que yo voy a hacer es calcular mis proyecciones. Mi proyección norte va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno del azimuth. Y mi proyección este va a ser la distancia horizontal por el seno del azimuth. Uso el azimuth para no tener que involucrarme con signos. De frente con el azimuth me va a salir el signo correspondiente a cada proyección. Sencillo, ¿no? Es un simple cálculo, entonces lo podemos hacer directamente. Hay que poner un ejemplo, eso sí, en el enunciado, en mi desarrollo tengo que poner un ejemplo para que el profesor entienda que estoy desarrollándolo de acuerdo a las convenciones. Listo, tengo mis proyecciones, todas las hallo a partir de esta fórmula que está por aquí. Entonces voy a sacar mi error lineal. Mi error lineal va a ser lo siguiente. Como ven, si sumo todas las proyecciones voy a tener un error mis proyecciones suman el siguiente valor, mis proyecciones norte suman este valor. Y yo también tengo mi perímetro, que es la suma de distancias horizontales. Ojo que en el dato no me dan este dato de acá, no me dan el E13,4, lo tengo que calcular con Pitágoras, y así puedo sacar mi perímetro. Entonces, ¿cómo yo calculo este error lineal? El error lineal va a ser igual a la suma, o mejor dicho, al error total en el al cuadrado, más el error total en el norte al cuadrado, todo le saco la raíz, como un Pitágoras. Entonces, a partir de este error lineal yo puedo calcular la precisión de mi toma de datos. Como por ejemplo acá, me está saliendo mi error lineal 0.11944. Listo.
¿Cómo verifico si es que está bien o si que es tolerable, es admisible? Si es que mi precisión me va a salir mucho menor a 1 entre 5000. Y vemos que sí, la precisión 1 entre 8000 y tantos es menor que 1 en 5000. ¿Qué quiere decir? Que estoy siendo más preciso, más exacto con mis valores que lo permitido, ¿no? Que lo admisible, que lo esperado. Listo, entonces a partir de estas predicciones yo tengo que corregirlas, ya que estos errores no deben aparecer en mis datos finales. Mi corrección en la fórmula estipulada en las diapositivas del curso, capítulo 6a, me dice que tengo que hacer un reparto proporcional. Es decir, mi coordenada norte, por ejemplo, mi error norte, ¿no? Con el signo contrario, por el lado entre el perímetro. Esto de aquí es una mala práctica, no debería ser así. ¿Ya? Esta fórmula no es que esté equivocada, pero no está totalmente aclarada. Y es que yo no puedo usar el perímetro en este caso. ¿Por qué? Porque yo no estoy corrigiendo todos los lados, estoy corrigiendo nada más 5 lados de 6. Entonces, en vez del perímetro, lo tengo que dividir entre la suma de los lados a corregir. Todos menos E3, E4. Así es como se debería trabajar. Es un reparto proporcional. Entonces, lado entre suma de lados a corregir. No siempre es el perímetro. Entonces, mi suma de lados a corregir o mi suma de lados con error me da el siguiente valor. Y bueno, simplemente es multiplicar. Por ejemplo, para E4 es 5, sumo la distancia horizontal de 4 es 5, la divido entre este valor que está por acá, este valor que está acá, y la multiplico por el 0.108 o el 0.051, dependiendo de qué corrección quiera, este o norte. Tengo todas mis predicciones, ojito porque al momento de redondear vas a ver que se te va a pasar hasta 109. Entonces, cuando tú redondees, tienes que ajustarlo de tal manera de que te quede justo 108, ¿no? Por ejemplo, acá me salió 0.27 y lo he puesto como 0.026 para que me dé 108, ¿no? ¿Por qué le he bajado 1? Pues porque ahí está el momento de redondear. Este de acá. Voy a tener que redondear con una cantidad mucho más alta. Es decir, es 0.2657 más o menos. Entonces lo redondeo, pero está mucho más cerca del 26 que del 27. Por eso es que lo estoy cambiando. Y listo, sumo mis correcciones con las proyecciones originales y tengo mis proyecciones corregidas, de tal manera que mi error me dé 0. Y a partir de esas proyecciones corregidas, que nuevamente las corregí con esta expresión de acá, ¿no? Simplemente una suma, proyección original más corrección, puedo hacer mis cálculos de mis coordenadas. Mi coordenada inicial es E4, que es dato, y a partir de eso le puedo ir sumando las correcciones, ¿no? Le sumo la proyección corregida y me tengo la siguiente coordenada, la proyección corregida, la siguiente coordenada, es así, etcétera, etcétera, etcétera. Me doy cuenta que estoy bien si al final me da justamente la coordenada de E3 que me dan de dato. Y si vuelvo a sumar la proyección corregida de E3, E4, entonces voy a tener la coordenada de E4, que también es dato. Y listo, tengo mi tabla completa. Los ítems están resaltados ahí. Los que están en color rojo son los que me va a dar la respuesta en el ítem A. Y en azul voy a tener la respuesta del ítem B. Listo. Para el punto C me piden calcular el área del polígono, bastante típico, la verdad. Entonces lo que hago es apoyarme de las coordenadas. Como ven, he copiado la primera fila de coordenadas nuevamente hacia abajo. Y lo que voy a hacer es la regla de Sarrus para matrices. Me dice que el área de un polígono es la mitad de la determinante de esa matriz de coordenadas. Entonces yo lo que hago es simplemente ordenar mis datos de convenciones de tal manera que tenga una matriz y poder hacer así hacer la suma o la resta de las diagonales principales y secundarias, ¿no? Entonces, como tengo arriba un valor absoluto, no me va a importar mucho si empiezo por norte o oeste o empiezo por este o norte. Entonces, simplemente hago eso, copio mis coordenadas, hallo mi diagonal principal, que en este caso yo recomiendo copiar con todos los decimales posibles, porque estamos en el orden de 10 elevado a la 11, es bastante. Y tengo mi diagonal secundaria. La resto, la divido entre 2 y tengo mi área, ¿no? Que aproximadamente son 66 hectáreas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. 66 hectáreas es bastante. Listo. Ahora para el punto D y final, me piden dibujar esta poligonal a escala maximizada en una hoja A4. ¿Qué quiere decir maximizada? Que tengo que usar una escala estandarizada para dibujarlo de tal manera que me entre en el mayor espacio posible. Entonces, nuevamente me apoyo de mis coordenadas y recuerdo lo que hice justamente en la tabla de nivelación, en la tabla de triangulación. Es que yo calculé mis proyecciones de tal manera de que mi poligonal está entrando en un cuadro, en un recuadro
lo más grande posible para en esta escala que yo quiero hallar. Entonces, lo que yo necesito es primero dibujar este recuadro que están viendo acá, y de esta manera este recuadro me va a dar una posición maximizada, un tamaño maximizado para mi poligonal. Entonces vamos a hacer eso. Lo que necesito es la diferencial, o mejor dicho, la diferencia entre la coordenada superior y la coordenada inferior, o sea, la coordenada más arriba y la coordenada más abajo. Y me voy a tener el lado del cuadrado, voy a tener el otro lado, con las coordenadas más a la derecha, menos la más izquierda. Para que me den una idea, para que me entiendan. El espacio este, que va a ser el espacio total que ocupe en sentido horizontal, va a ser la coordenada superior, que en este caso es esta de acá, menos la coordenada inferior, o mejor dicho, la menor, que en este caso va a ser esta de acá. Entonces yo en total voy a necesitar 309.584 metros para toda la poligonal, ¿no? Es el espacio total que ocupa. Y lo mismo voy a hacer para el norte, ¿no? Coordenada superior máxima menos coordenada inferior mínima, y me da lo siguiente. Entonces yo veo que en norte, es decir, en altura, va a ser mucho mayor que en ancho. Entonces mi poligonal va a ser más alta que ancha. Por lo tanto, para dibujarla, yo voy a elegir una orientación vertical de mi hoja A4. ¿Ya? Mucho cuidado eso. Si fuese al revés, si fuese más ancha que alta, entonces elijo una orientación horizontal. Y si fuese simétrica, igual, entonces cualquier orientación me va a dar lo mismo. ¿Cómo calculo mi escala? Bueno, esa distancia en centímetros la divido entre el lado que voy a analizar. Como yo sé que el 309 tiene que medirse, desde el lado inferior, que yo sé que vale 21, entonces yo tengo una escala dividida, ojo, centímetros y centímetros. Tengo una escala de 1474 punto y tantos. Listo. Y para el otro lado tengo mi escala 1213.86. Si yo dibujo con la escala de abajo, mi dibujo se va a salir, porque aunque el espacio norte esté cubierto totalmente por la hoja, va a ser que el espacio este va a salir. Algo más o menos así. Es bastante. Entonces, si yo lo dibujo con la escala superior, 1474, mi dibujo va a ser más o menos así. Listo. Entonces, esta escala es la que me conviene, pero no es la que voy a usar, ya que tengo que usar escalas estandarizadas para poder dibujarlo. No puedo dibujarlo con cualquier escala. Entonces, mi escala va a ser la 1 en 2000. Es múltiplo de 20 por 10, 20 por 100, ¿no? Entonces, más o menos mi dibujo me va a quedar así. Es lo correcto, es lo adecuado. Listo, por acá dejo abajo un recuadro con las escalas estandarizadas normales, ¿no? Las normalizadas. No usar ninguna de estas otras escalas que encuentren, a no ser que sean las mismas, pero múltiplos de 10, ¿no? 1 en 200, 1 en 2000, por ejemplo. Y listo, ¿cómo calculo el espacio de este cuadrado verde? Simplemente mi lado horizontal va a ser este lado, 309 punto y tantos, en centímetros, y entre la escala, ¿no? Entre 2000. Y listo, tengo mi lado que vale 1548 y mi altura va a valer 1803. Y cómo ubico mis puntos ya va a ser cuestión de habilidad de cada uno. Pueden llevar su compás, pueden llevar su transportador, usar sus reglas, su escalímetro para medir las proyecciones y calcular cómo, o mejor dicho, en dónde van ubicados estos lados. Por ejemplo, yo sé que E3 va a ser el más hacia la izquierda, entonces yo lo copio por este lado más o menos, y ya con mi ayuda de mi escalímetro puedo calcular mis proyecciones, ¿no? Entonces yo tengo mis datos ya puestos, ¿no? Mi poligonal que va a ser más o menos así. Y bueno, mi trabajo final va a ser más o menos algo así, ¿no? Donde ya coloco cada punto con su coordenada y pongo la escala. Es muy importante poner la escala debajo del dibujo. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por atender la explicación y muchísima suerte también. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima. Chao.